porque tenemos una información muy grave del último momento. Y nos vamos en directo, en vivo y en directo, a Caracas, Venezuela. Hay incidentes en una manifestación. Están reprimiendo. Se habla ya de muertos. 9 muertos, 43 arrestados, 9 muertos, ya se habla de 9 muertos en Caracas. La situación es realmente muy complicada. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea, que obviamente es opositor a Maduro, fue reconocido por Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos como el presidente interino. Brasil acaba de reconocer a Juan Guaidó, Paraguay acaba de reconocer a Juan Guaidó y se espera que el Grupo de Lima, Argentina entre ellos, integra el Grupo de Lima, Perú, Chile y otras naciones de América Latina, obviamente Colombia también, lo reconozcan como el presidente interino. La situación en Venezuela es realmente una situación pre-guerra civil, es una situación muy complicada porque hay que reconocer dos hechos. Las armas por ahora las tiene Maduro, pero si Estados Unidos está diciendo esto es porque sabe que evidentemente debe tener un grupo de militares que se quieren alzar. Y además hay una parte del ejército que no le responde a Guaidó. Recordemos a Maduro. Recordemos, Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, que es como el Congreso. Exacto. Que está controlado mayoritariamente por la oposición. Sí, lo que pasa es que de 2015 el Congreso no está aceptado por el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, la justicia dijo que la Asamblea Nacional está en desacato. O sea que en la realidad el Congreso es un Congreso fantasma, porque no legisla, no actúa, y Maduro está gobernando con el apoyo de los militares y de la justicia. Ahora, hay que recordar algo clave. En diciembre de 2018, Rusia llevó el bombardero más grande del mundo a Venezuela, como forma de mostrar el poder y la alianza estratégica que tiene Venezuela con Rusia. Por otro lado, Estados Unidos muchas veces ha dicho, y ahora Mike Pence y el ex director de la CIA, Pompeo, dijeron que ellos tenían información de que si se tocaba alguna información y el derecho de que si tocaba algún miembro de la Asamblea Nacional, podían intervenir con mucho más que el bloqueo o las sanciones económicas. Por lo tanto, lo que está diciendo es, esto se encamina hacia una situación violenta. Bueno, que ya lo es. Hablamos de 9 muertos, corridas, la policía sacudiendo a troche y moche. Le prendieron fuego a la estatua de Chávez hace un par de horas. Ajá. Y un Maduro que, según indicamos, estaría a punto de dirigir unas palabras al pueblo venezolano y a todo el mundo, porque hay mucha expectativa en torno a lo que puede ocurrir. Sí. A un año de aquel recordado episodio nunca esclarecido del ataque con drones al palco que ocupaba Maduro. Hoy se cumple un año. Ernesto Díaz lo vinculaba en la página de BAE con toda esta estrategia internacional y el cambio de época regional de aislar a Venezuela y su régimen dentro de un contexto latinoamericano a nivel, digamos, de sensación térmica elevadísima. Igual esto no es fácil para Maduro, pero tampoco es fácil para los países que se han puesto, de latinoamericanos, ¿no? Que se han puesto casi a defender los intereses de Estados Unidos en la región, porque no olvidemos que Venezuela tiene una frontera seca, o sea, una frontera enorme con Colombia y una frontera también enorme con Brasil. En caso de que Brasil y Colombia actúen, la verdad, habría que esperar que tengan reacciones muy poderosas de parte del régimen de Nicolás Maduro, porque la realidad es que tiene capacidad operativa. Bolsonaro habló en su momento de trasladar tropas a las fronteras. ¿En campaña? Durante la campaña. Sí. Sí, algo que igual Mauro ha sido casi desmentido por sus propios militares. Son muy cautelosos. Hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU se habló de esto y están siendo muy cautelosos. En la realidad lo que indica es que lo más probable es que Colombia, Argentina, Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay, el Grupo de Lima, Perú y todos esos países que lo están haciendo casi en un tándem, ninguno reconozca a Maduro como presidente legítimo y todos reconozcan a Juan Guaidó como presidente legítimo. Alineados todos, por supuesto, con la política de Donald Trump, de los Estados Unidos, que para la región tiene claramente visto a Maduro como el enemigo, como el gobierno a desplazar por la vía que sea. Está claro que este es un mecanismo que trasciende lo institucional, ¿no? Claramente. Sí, ocurre que, para que quede claro, ¿no? Maduro en este contexto tiene la de ganar. ¿Por qué? Porque los militares venezolanos, después de casi 20 años de régimen del chavismo o de chavismo, es muy difícil que suelten tan rápido el poder, porque sabe que se enfrentarían a penas terribles y incluso algunos hasta una corte marcial. Por lo tanto, es muy difícil que Venezuela termine esto de forma consensuada. Lo más probable es que choquen los dos, por decirlo así, los dos bandos y Venezuela sufra un proceso de desangramiento. Una lástima para un país hermano a la Argentina que lo ha apoyado en los momentos más oscuros, ¿no? Bueno, admitamos también
que el gobierno tanto de Maduro como el de Chávez ha generado resistencia de sectores de la sociedad, sobre todo de las capas medias, Sí, sí. que son los que hoy por hoy se volcaron a las calles. Una emigración masiva. Yo, sabés que ahora estaba viendo las imágenes, yo no sé si ya son las capas medias, porque las capas medias salieron todas de Venezuela. El éxodo masivo que el argentino viven es eso. Tenemos a una colega, Lady Freites, es periodista venezolana, está trabajando en Caracas. Buenas tardes, Lady. Hola, sí, saludos para todos quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora. Nos gustaría que nos dieras un reporte de lo que está ocurriendo en este momento en las calles de Caracas, por favor. Bien, bueno, en este momento, luego de la protesta o de la convocatoria que hizo la directiva de la Asamblea Nacional, pues hay represión en las calles de Caracas. Hay dos puntos que fueron particularmente álgidos. Uno fue El Paraíso, en el municipio Libertador de Caracas, y el otro es ahorita mismo en Altamira. Ese es parte del área metropolitana de Caracas, al igual que lo que es Chacaíto, también acá en la capital. Hay enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Actúa Policía Nacional Bolivariana, actúa también Guardia Nacional Bolivariana, que utiliza pues su equipo antimotín para repeler a los manifestantes. Estamos hablando de bombas lacrimógenas y perdigones principalmente. Cuando hablamos de manifestantes, hablamos de aproximadamente qué cantidad de venezolanos que se han volcado a las calles. Yo creo que sería muy aventurado a tomar alguna cifra, pero sí es una gran cantidad de personas. Incluso la convocatoria estaba hecha para llenar únicamente la avenida Francisco de Miranda, que es un espacio muy amplio, pero todos sus laterales también se llenaron de gente. En realidad fue una manifestación tal como se esperaba, muy concurrida, especialmente por personas de la capital. Además, debemos resaltar, esto es únicamente con personas de la capital, muy pocas personas del interior del país, pero ciertamente hay muchas personas ahorita en las calles luego de la juramentación que dio el presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado, Juan Guaidó, y continúan en las calles brindándole su respaldo. Las fuerzas de seguridad pues se empeñan en impedir estas manifestaciones, y las personas también están exigiendo justamente que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República y que asuma Juan Guaidó. Y Neidy, ¿de qué cantidad de muertos hablamos a estas alturas? Oficialmente hay 4 personas muertas producto de las protestas de los últimos días. Uno fue un joven de 16 años que murió ayer en Catia, en una zona popular del municipio Libertador de Caracas, y hoy el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, confirmó la muerte de 4 personas en San Félix, Estado Bolívar, personas que también participaban en manifestaciones. Estaríamos hablando en total de 5 personas fallecidas en el marco de las manifestaciones, y una persona que falleció en todavía situación muy extraña en el sector de Cotiza, lugar donde fue el alzamiento militar que se dio en la madrugada del lunes. Es decir, que se elevaría a 6 el número de los muertos. Se habla de 6 personas, pero una de esas personas todavía no podría contabilizarse con seguridad como víctima de las protestas. Disculpame, otra consulta que tiene que ver con la situación que se vive en este momento en las calles. Ahora, en este preciso instante, ¿en qué lugar se encuentra la mayor cantidad de concentración de gente? Está en el municipio de Chacao, del estado Miranda, también es parte del área metropolitana de Caracas, pero específicamente en la zona de Altamira, Chacao, Chacaíto. En ese tramo es donde está la mayor cantidad de personas y es donde está también la mayor cantidad de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, que ahora mismo actúan en conjunto para justamente reprimir estas manifestaciones, como te comentaba al inicio de este contacto, con bombas lacrimógenas y perdigones, que es lo que están utilizando. Disculpanos, tenemos alguna dificultad para escucharte con claridad, pero hablamos de 6 muertos, aproximadamente muchísima gente en este momento en las calles. ¿Qué se sabe respecto de los apoyos internacionales que ha concitado la figura de Juan Guaidó en estas últimas horas? Sí, es evidente el respaldo internacional. Incluso leíamos el pronunciamiento de Estados Unidos luego de la juramentación, también del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que manifestaba su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado.
pero habría que esperar. Hay un componente que es muy importante para lograr ese proceso de transición que ha prometido la Asamblea Nacional, que es la Fuerza Armada, y hasta ahora no ha habido un pronunciamiento firme de quienes manejan tropas, de quienes son militares activos, que puedan justamente mostrar algún quiebre dentro de la Fuerza Armada. Habría que esperar justamente qué se está tejiendo dentro de la oposición venezolana para procurar que se integre a este gobierno de transición la Fuerza Armada Nacional como un elemento fundamental para lograr la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. ¿Y hay algún indicio de que un país extranjero, como el caso de Rusia, pueda prestar apoyo a, digamos, tratar de traer alguna seguridad interna? Bien, el gobierno ruso se ha manifestado pues muy cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, pues en estos momentos donde el grueso de la comunidad internacional desconoce a Maduro como presidente, donde se están generando distintas presiones, donde además están surgiendo distintos casos de corrupción, donde aparecen ligados funcionarios venezolanos y donde justamente incluso hay familia de lo que es Cilia Flores y Nicolás Maduro involucradas en estos casos de corrupción, bueno, pareciera entonces evaluar cuál va a ser el comportamiento del gobierno ruso, además viendo que el pueblo venezolano está en las calles nuevamente, que 2018, que parecía una etapa donde se adormeció la ciudadanía, 2019 ha sido totalmente distinto, se reactivan las calles, hay respaldo de la comunidad internacional, hay justamente una persona que está a la cabeza, que era algo que no existía en los últimos años, en este caso de Juan Guaidó, quien ha asumido pues todo el compromiso que se le ha demandado. Sí. Habría que ver si el gobierno ruso está interesado en seguir tratándose con el gobierno venezolano, si definitivamente se va a sumar al resto de la comunidad internacional. Sí. Mirando a la sociedad venezolana, en porcentaje, este levantamiento, ¿qué medida tiene de adhesión en el campo popular? Es lo que te decía, sería demasiado aventurado asomar porcentajes de participación, de respaldo, pero yo creo que es muy evidente justamente el rechazo que tiene Nicolás Maduro en la sociedad. Lo lógico sería que se convoquen elecciones en el tiempo que se establece en los próximos 30 días, que se haga con un CNE, un poder electoral justo, transparente, y que realmente allí se pueda medir cuál es el respaldo que tiene en estos momentos quienes están en la Asamblea Nacional y cuál es el respaldo que podría tener un candidato de gobierno. Pero claro, pero te preguntaba por esto, digamos, de la inmigración venezolana en Buenos Aires, la mayoría señala a Maduro como el eje de todos los males de Venezuela. Digo, ¿qué asidero tiene esto de colega a colega que vos puedas palpar vos o es parte de una estrategia hasta regional? Sí, efectivamente, el grueso de la población señala a Maduro de ser responsable de la crisis venezolana, incluso de haber sido principal causante de la migración que se vive, de la crisis humanitaria que hay en el país, que es innegable, que está allí, es algo que está latente y que está afectando a todos quienes viven en este territorio. Pero sí habría que esperar que haya un conteo particular en cuanto a este proceso electoral, aunque por encima se pudiese decir que el rechazo a Nicolás Maduro en Venezuela es absoluto o casi absoluto, y internacionalmente, por supuesto, que en el extranjero del país es mucho mayor. Gracias, Zineidi, muchas gracias por este contacto con Crónica. A ver, me da la impresión que estamos en presencia de el deterioro absoluto de un gobierno que, más allá de la legitimidad de las urnas, ha perdido, de la legalidad de las urnas, ha perdido legitimidad. Sí, pero dejemos de hablar de independencia. El apoyo dejemos popular. De hablar de independencia popular en América, ¿eh? La tenemos clara todos. A ver, estamos hablando de represión en las calles. Sí, está bien. Autalán, yo digo, no nos podemos poner en este momento del lado de un gobierno que parecía estar sostenido a punta de escopeta y de rifle de los militares. Sí, lo que ocurre es que me parece que lo que está pasando en Venezuela es que es el terreno, un nuevo terreno de combate entre tres grandes potencias ahora. Estados Unidos tiene intereses fuertes por el petróleo en Venezuela, Rusia tiene intereses geopolíticos y China, que es el tercer gran actor de Venezuela. Venezuela está soportado por el dinero chino. Entonces, lo que digo es, Venezuela está siendo también, como fue en los 70, quizá el famoso territorio de Vietnam, parte de una guerra de varias potencias que se pelean ahí. Pero están matando a la gente en la calle. Sí, bueno, pero Mauro, todo vuelve.
No, bueno, lo que quiero decir es, Vuelve. a la política a la gente no le interesa, la geopolítica. Es muy cruel esto, lo que digo. ¿A vos te parece? Y me parece que ¿A no, vos te porque parece? si le parece... A ver, Así es, no claro va, que, es claro que... La gente Así no no tiene va. para comer en Es claro, Venezuela. es claro que Venezuela tiene una situación humanitaria en uno de los países que más petróleo, que más reservas de Bueno. petróleo tiene en el mundo. Claramente a ninguno de los dos lados les interesa mucho la situación del pueblo venezolano. Lo que les interesa es algunos apropiarse del petróleo al norte de América, otros Pero Maduro es un dictador. Para los venezolanos, para algunos no, ¿eh? Bueno, Para pero ya algunos no. cada vez es la minoría. Para los que opinamos como de Milagro Sala de Jujuy de Buenos Aires, sí. Está claro eso, ¿no? ¿Es negocio pegarle a Maduro? Sí, es fácil. Pegale. No es elegante, no es Trump, Pero no sí, tiene millones de dólares. Eso, pero es un hombre que viene cometiendo errores sistemáticos. Autalá, no lo podemos negar. La población ha perdido muchísimo crédito y ni hablar el rédito electoral que supuestamente tuvo, porque el año pasado esas elecciones estuvieron viciadas. Bueno, hay que recordar que los veedores de esas elecciones, veedores de elecciones son muchos de los que están contratados en la Argentina para hacer el famoso cálculo de la votación. Así que pensemos que las votaciones en Venezuela, si son sospechosas, pensemos lo que puede ser en todos los lugares del mundo en donde el voto es electrónico. Porque en Venezuela hay que recordarlo, el voto es electrónico. A las 24 horas sabés quién es el presidente. Obviamente Manifestaciones Frascarelli, en usted- barrios populares que antes eran bastiones del chavismo. Se están viendo esas cosas. Claro. Y es lo que decís vos, se dan vuelta con respecto a la crisis económica, que es uno de los puntos Sí, totalmente. por los cuales la gente sale a Hay que recordar reclamar. algo. El Bolívar se devaluó. El Bolívar perdió 2.500.000 pesos de valor, 500.000% de valor. Una hiperinflación. La inflación fue- Sí, una hiperinflación más grande del mundo sin guerra. O sea, las hiperinflaciones naturales de los gobiernos son cuando se pierde el valor de la moneda, cuando hay un proceso bélico. Hacemos un punto, vos sos un economista destacado. ¿Se amerita esta crisis en una nación con la riqueza petrolera que tiene Venezuela? Bueno, eso es lo que decía Mauro. Bueno, ahí dale. quizá esté la gran falla de Maduro. ¿Cómo puede ser que un país que tiene las reservas comprobables que tiene Venezuela esté Dale. pasando una situación de hambruna? Pero coincido con vos. Y ¿Será además, quizás- los hermanos venezolanos que saludan ¿Será- la flexibilización laboral argentina y te dicen, pero vos no sabés lo que es Maduro. Estamos de acuerdo, eso tiene razón. Bueno. Lo que digo es, ¿será quizá Venezuela otro país en donde los imperios se pelean? O sea, como hacen siempre, eligen otro ring. El escenario- Claro, eligen otro ring de boxeo. Para no romper su propia casa, eligen otro ring de boxeo. En Hay este una caso canción de estarán Serrat que peleando en dice, Venezuela. van Rusia, a hacer Estados sus Unidos, necesidades a China. la casa de un vecino. Igual lo que me temo es que un gobierno sostenido con los milicos en la calle pierde cualquier tipo de legitimidad. O sea, Sí, a ver, nos vamos en vivo a Caracas, allí está hablando Quiero reconocer la gente en la calle. que aquí el pueblo venezolano está en la calle reconociendo al presidente Nicolás Maduro, porque el único factor que puede reconocer o dejar de reconocer al presidente es el pueblo venezolano. No hay ninguna otra fuerza institucional o de organismo internacional que pueda sustituir al pueblo venezolano. Ahora acabamos de decidir en colectivo que no teníamos que esperar al presidente, que íbamos a apoyarlo ahí en Miraflores, a ratificarle el mandato que nosotros le hemos dado. Y en mi caso, como diputada de una asamblea en desacato fascista, nosotros le decimos al mundo que ellos están tratando de darle un golpe de Estado al pueblo venezolano, que es el pueblo soberano, que es donde está la capacidad de decidir quién es su jefe de Estado. Y creo que sería importante una pregunta clave a cualquiera de estos factores que intentan burlarse del pueblo. ¿Cuál es el artículo, el título o el capítulo de la Carta de la Constitución de la República que les permite desobedecer al pueblo? ¿Dónde está? ¿En qué parte del derecho internacional consuetudinario positivo de la Carta de la OEA, de la Carta de Naciones Unidas, les permite a ellos intentar burlarse o sustituir al pueblo venezolano? No existe. Creo que es importante, Madeleine, que el pueblo sepa, los pueblos del mundo sepan que este pueblo, hijo de Bolívar, está dando una lección. Nosotros no hemos caído en 20 años en provocación y no vamos a caer ahora, porque siempre nos ha acompañado la fuerza de la verdad, la fuerza de la razón. Hay un aspecto que es necesario recordar. El secretario general de Naciones Unidas
que es el depositario de todos los instrumentos internacionales existentes en el mundo, dijo a través de sus voceros fundamentales, nosotros no somos quien para desconocer a un oficialista de Venezuela, pero tomamos contacto con otro colega, Nicolás Hernández, trabajando allí en Caracas. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. Un saludo para toda la televidencia. Contanos, por favor, qué es lo que se está viviendo. Escuchábamos el testimonio recién de una diputada chavista que responde al gobierno, diciendo que esto es un golpe de Estado. ¿Qué se palpita ahora en las calles de Caracas? Bueno, mira, lo que se vive desde muy temprano es una ciudad movilizada, como hacía rato que no se movilizaba, más que nada desde la oposición. Recordemos que desde que venció la constituyente en junio del año pasado, la oposición directamente se llamó al silencio, llamando oposición a un grupo de una élite que no, por lo general no aparece en la calle, sino que básicamente arma toda su campaña en base a tweets, ¿no? En las redes sociales. Esto es muy importante lo que pasó. Hoy hubo una movilización muy grande de los dos sectores. Estamos hablando de que la oposición, y hay que destacar que algunas de las fotografías de hoy tienen que ser sectores de la oposición movilizadas que dejan de lado los grupos violentos. Hay que señalar e insistir con esto. Hay cierta parte de la población que está enojada con el gobierno de Maduro y se moviliza como es su derecho, y hay sectores muy violentos que ahora en estos momentos se están empezando a ver algunos focos que por lo general actúan de noche, encapuchados, y que buscan generar estas situaciones que después se levantan en la prensa internacional como que hay una represión contra. Entonces, hay que destacar esto, no hubo escena de represión, hubo movilizaciones pacíficas, masivas, el chavismo movilizó más de 100.000 personas también, hace Nicolás, poco terminó... A ver, Nicolás, discúlpame, vos estás diciendo que no son manifestaciones que están siendo reprimidas en este momento, porque las imágenes muestran un accionar policial bastante violento contra los manifestantes. Esa es la diferencia que quiero hacer. Hoy vimos una multitud, ¿no? Y hay 6 muertos. Hay una multitud de la oposición. Esa gente que nosotros vemos manifestarse en su justo derecho, esa gente no es la que está reprimida. Vos las imágenes que estás viendo, y contame, yo no estoy viendo lo que estás viendo vos, pero ¿contra quién van esa represión? Son por lo general contra jóvenes encapuchados que obedecen un guión, que buscan justamente, ¿no? Gente que está con molotov, con armas, con gomeras, que cortan una autopista principal. En este momento estoy viendo la agencia Reuters que tiene una cámara en la autopista principal, una autopista que une el este con el oeste. Esta autopista principal, donde pasan miles de carros, está cortada por un grupo de más de 100 personas, Nicolás, que son... Una pregunta. El presidente Maduro va a hablar en pocos minutos. ¿Qué va a decir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Va a decir que va a recibir apoyo de alguna otra nación? ¿Va a lanzar un nuevo plan de, entre comillas, de pacificación del país? ¿Va a ser más duro contra los opositores? ¿Qué te parece que va a decir Maduro? Hasta ahora lo que se viene dando, hay que analizar como dos niveles, ¿no? En este momento se jugó, digamos, la carta a nivel nacional, a nivel local. A nivel local lo que hay una sociedad dividida, una mitad que está en contra, otra mitad que está a favor, que hubo elecciones, ¿no? Como pasó en Argentina y pasa en muchos países del mundo. Ahora hay otro plano, ¿no? Hay un plano internacional, ¿no? Donald Trump se manifestó apoyando directamente a un tipo de una asamblea en desacato que no lo eligió nadie, que no lo votó nadie, que apareció en la escena. Vos le preguntabas a cualquier hijo de señora hace un mes atrás quién es Juan Guaidó y no lo conocían, un desconocido. Entonces, a ese señor lo reconoció, también lo reconoció ahora Jair Bolsonaro, también lo reconoce Colombia, todos los aliados. Paraguay también acaba de reconocerlo, el presidente en Paraguay. Exacto. Sí, es esperable que la Argentina las próximas horas también... El grupo de Lima se está plegando. Sí, Perú, Argentina y Chile. Pero yo quiero, a ver, discúlpame que insista, Nicolás, con esto, pero nosotros estamos viendo imágenes, claramente deben tener, como toda imagen, una intencionalidad, pero vemos gente que no está capuchada, herida,
hablamos de 6 muertos por lo menos, recién nos contaba otra colega con la que hablábamos. Es decir, da toda la impresión que la situación es mucho más tensa y seguramente mucho más grave de lo que a lo mejor Maduro la quiera presentar, pero no podemos ignorarlo. Bueno, no sé, mira, yo te puedo hablar. Yo estuve en las 2 movilizaciones. Yo ahora me estoy viendo la imagen. Los muertos son de anoche, ¿no? Anoche lo que fueron focos violentos en donde eran jóvenes que estaban encendiendo esas situaciones. No sé cómo fueron esos casos, pero sí hay pruebas en guarimbas anteriores, también en el caso de Nicaragua, que muchas veces son falsos positivos. Y que no estoy diciendo que eso sea el caso porque la verdad que no puedo afirmarlo. Bueno, y no lo he revisado particularmente, pero entonces he reiterado acá que son los propios manifestantes, los propios guerrilleros los que disparan contra sus propios compañeros para justamente tener un muerto para mostrar a la prensa internacional. Nicolás, escúchame, ¿cómo está la situación de las Fuerzas Armadas en Venezuela? ¿Hay posibilidad de que se empiecen a armar, como se armaron las últimas semanas, grupos de militares venezolanos que tomen algún destacamento y se proclamen en contra del régimen o el gobierno de Maduro? Mirá, eso se han manifestado todas las cúpulas en apoyo estricto al presidente Nicolás Maduro. Ahora, digamos, lo que puede pasar por debajo, eso es una incógnita. No conozco en profundidad cómo se estamos movilizando en ese sentido, pero no parece viable porque, como te digo, no tiene ningún sesgo de institucionalidad el tema de la oposición. Lo que se está planteando sería una... Las cuentas venezolanas. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Volvemos a Caracas en vivo Estados Unidos, para ver lo que está sucediendo allí. Se ha intentado bloquear las cuentas de Venezuela y el intento es repetir el escenario libio, el intento es tratar de apoderarse de las riquezas de Venezuela, sobre todo en un momento en el que el cierre del gobierno de Trump lo ha dejado sin finanzas. Es simple y llano saqueo contra las riquezas del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Bueno, parte de las impresiones también de las personas que asistieron a esta gran movilización y que ahora se dirigen hacia las instalaciones, enfrente de las instalaciones del Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores, para realizar una vigilia y seguir alzando su voz ante lo que han calificado como un acto de injerencia y también para seguir manifestando su respaldo al gobierno de la Revolución Bolivariana. Nosotros pueden ver a mis espaldas las personas dirigiéndose. Esta es la parte trasera del Palacio de Gobierno de acá, de Venezuela. Las personas se están dirigiendo. Nosotros estamos viendo las imágenes. A ver, se ven manifestantes encapuchados, es cierto, en muchos casos lanzando bombas molotov, bombas caseras, contra efectivos de fuerzas de seguridad, ejército. Se ven cómo se incendian algunos vehículos, pero lo cierto es que la situación de tensión hoy nos habla de 2 Venezuelas, y yo no sé, vos le preguntabas ahí recién qué porcentaje. Yo no sé hoy si Maduro se somete a un plebiscito, un referéndum, si logra concitar la mayoría de apoyos que pudo haber tenido en otro momento. Sí, ¿y a qué costo, no? ¿Y a qué costo? Me parece que ya no se puede. Me parece que Venezuela ha entrado en una... Me parece no, por la información que manejan todos los periodistas geopolíticos en el mundo que le interesa esto, Venezuela ya ha entrado en una situación muy parecida a la que han tenido otros países, como el caso de Siria, en donde ya se pelean 2 potencias en el territorio venezolano. Y en este caso específico hay que recordar algo. Venezuela tiene todas armas rusas. Venezuela tiene desde aviones de combate ruso hasta gran parte de las armas antidisturbio de origen ruso. Por lo tanto, está muy bien pertrechado para esto y puede mantener una situación de, entre comillas, ¿no? De ¿a qué costo? ¿A qué costo? Pregunto. Bueno, Esta espiral de violencia parece que está conduciendo a un callejón sin salida. ¿Y a qué altura se pone alguien de pensar? Y si la quieren pudrir todas, como dicen los pibes. Pero el problema que está pasando en Venezuela, que es que me parece a mí que si lo acorralan a Maduro, Maduro no va a ir hacia atrás, va a ir adelante porque él termina o fugado o en alguna situación con un juicio
preso por toda su vida. O sea, Maduro no tiene escapatoria. ¿Vos decís que Maduro sabe que lo van a considerar dentro Lo del voy a decir tópico? así claramente. No, Maduro se va del justicia. poder, me parece a mí que Maduro se va del poder con las patas para adelante. Por eso, o sea que... Esta es la realidad de Venezuela. Que lo consigue, el opositor lo considera que al Como enemigo aquel ni Chile. justicia. Como aquel... Exactamente. Me parece que Frasca ahí lo dijo y vos también. Me parece que la situación de Venezuela es parecida a la de Chile, con la diferencia que en Venezuela las Fuerzas Armadas estarían mayoritariamente del lado de Maduro, cosa que no le pasó a Salvador Allende en la década del 70. Sí, estamos en presencia, me da la impresión, de una situación de cuasi guerra civil, con la gente volcada a las calles. Claramente Maduro tiene sus partidarios, todo el chavismo ha tenido apoyo popular durante muchos años. Sí. Y ese resabio se ve hoy en las calles. Parte de organización. ¿Suena muy cultural. hippie cambio de época? ¿Suena muy hippie cambio de época global? Sí, es hippie, pero es cierto. Me parece que esto va a lastimar mucho a toda Latinoamérica. Correcto. Mucho. No hay que olvidar que Venezuela es un país hidrocarburífero, o sea que tiene el petróleo, la mayor cantidad de petróleo de toda la región. Es un país que tiene oro, importantes reservas de oro, que están siendo investigadas por los rusos en este momento. Por eso yo decía que no es casualidad que el 10 de diciembre de 2018 se haya ido el bombardero más grande de los rusos, ¿no? Bueno, a ver, recién mencionaba nuestro colega que tengo la leve impresión que tenía una orientación más favorable al gobierno de Nicolás Maduro, con todo el respeto que merece cualquier orientación ideológica, que este muchacho muy joven, Juan Guaidó, prácticamente es un desconocido. Pero un outsider, dice. Dijo un outsider. En realidad ya ocupó cargos de la política. Ya, convengamos que no es tan así. Juan Guaidó es un representante de una asamblea que está nombrada en desacato por un Tribunal Superior de Justicia que está muy sospechado por muchísimas cuestiones, que hay fiscales de Venezuela que se han ido del país porque entre comillas, fueron amenazadas de muerte por el propio régimen de Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro está muy lejos de ser una democracia plena. La pregunta es, ¿cuánto puede durar Nicolás Maduro así? Bueno, yo me arriesgo y te lo digo. Para mí, si tiene arma, dura mucho. Porque el problema que tiene Venezuela en este momento es que Hugo Chávez, como militar que era, entendía el poder como el poder de orden Maduro militar. es colectivero, Maduro no es militar. Sí, pero las Fuerzas Armadas son las que tienen el núcleo del poder y que son el círculo que rodea a Maduro. No hay que olvidar que Diosdado Cabello, quizá el hombre más importante debajo de Maduro... El verdadero articulador de la política. Es militar. Entonces, hay que volver a decirlo. En la situación en que está Venezuela, ojalá esto no se dé por los hermanos venezolanos. Hay que recordar que Venezuela fue un país muy generoso durante la dictadura militar en la Argentina. Recibió un montón de personas que escaparon de este país. Sí, claro. Bueno, lamentablemente, hay que decirlo, quizá Venezuela se esté encaminando a una situación sangrienta. Y no alcanza con tener recursos naturales mucho menos valiosos, ¿no? Al revés. Quizá porque tiene esos recursos naturales se están caminando a una... A ver, vemos las explosiones que se suceden de la mano de las bombas Molotov lanzadas contra los efectivos policiales. Vemos también de qué manera... Acá vemos, mirá claramente cómo se aprecian... las bombas Molotov camiones y los hidrantes. camiones hidrantes. Todo lo que tiene Venezuela es hecho en Rusia. Algunas cosas chinas. Digo esto porque son muy difíciles de romper, digamos. No es tan fácil. Venezuela, muchos hablan de que Venezuela podría tener una salida desde el punto de vista democrática. Ojalá lo tenga, pero en los hechos Venezuela está muy pertrechada. Pero mirá las barricadas. Claro, se están peleando personas con barricadas, o que, como decía el periodista, hacen esta especie de ataques no formales de noche, que pinchan ruedas, prenden fuego cosas como Molotov, compañeros, recordemos que hace menos de un año quisieron matar a Maduro con un dron, ¿no? Sí, bueno, nunca quedó demostrado eso. No pareció que la gente estaba muy conforme al... un dron. Cuando se desconcentraban, sí, ¿se acuerdan? Igual, Luis, convengamos que fue medio un chiste en comparación al poder de fuego que puede tener el régimen de Maduro. Pero de acuerdo, por eso te digo. Lo curioso que se es que acá a la calle, que estamos viendo en imágenes. Acá vemos muchos muchachos utilizando los morteros y da la casualidad, acá en Argentina los morteros se los indican siempre a la izquierda. Claro. No da la impresión que estos jóvenes... Bueno, típicamente de derecha. ¿Para qué? O sin Vamos ideología. A arrojar un plátano al aire. Yo diría que es de la ideología de me hinché las bolas. Esta gente no quiere saber más nada. Sí, debe haber de todo, bueno. Mauro, también. Debe haber personas que ilícitamente la están pasando muy mal en un país que, como dijimos recién, la moneda perdió 2.500.000%. Donde están vacíos todos los supermercados. ¿Nivel de inflación? Por eso, tiene una hiperinflación galopante que supera las 3 cifras. Ahora, la realidad, ¿cuál es?
porque hay eso, pero también hay intereses claros, políticos jugando y adentro. Sí. Digo, y los medios comiéndote la cabeza. Venezuela es y un los país medios comiéndote muy la cabeza. rico. Venezuela es un país muy rico. Tiene las reservas de petróleo más grandes de Latinoamérica. Cualquier país que llegue a Venezuela en tono de liberación, con esto quiero decir los Estados Unidos de América, obviamente van a tener a disponibilidad un montón de riquezas naturales. Esta gente necesita una respuesta. Necesita un gobierno que le resuelva los problemas cotidianos. Lo mismo que le estamos reclamando los argentinos al actual gobierno. Alguien que resuelva los problemas cotidianos. Sí, y Maduro hay que no está reconocer que la haciendo... Argentina está al lado de, digamos, la verdad, ¿no? Al lado de Venezuela, Argentina. Somos Nueva York. Es Noruega, digamos. Claro. Estamos viviendo en Oslo, no Con en Buenos Aires. Con todo lo que implica, ¿no? Sí, porque Venezuela está en una situación muy grave. Y hay que Mirá como Mirá lanza las gomeras. la famosa... Las gomeras. Bueno, Las gomeras. Mirá las gomeras. hablemos de esa arma casera, Frascarelli. Es una Y además gomera, el fuego. Una gomera que se lanza columpiando el cuerpo como si se tratara de Mirá el mortero. un trapecio ¿Vos humano. sabés que le podía haber sacado la mano? Como el gordo mortero nuestro del diciembre pasado. Claro. Ahí teníamos a este que pudo haber perdido la mano. Y la policía pasándole por encima a los jubilados con las Y motos. mirá, ellos utilizan la táctica de los espartanos. ¿Lo viste vos cómo se cubren? No. Fíjate, ahí está, mirá. Está Leónidas. Mirá. Se ve. Eso es lo que decía Ernesto. Rusos. Sí, eso sí. Eso es yo lo que recordaba también que es importante. No se olviden que hace poquito los militares que detuvieron querían robar armamento. No era menor, no tomaron un destacamento policial. Atención, acabo de ver un palco. Se prepara Maduro. Se prepara Maduro, ¿eh? Se prepara Maduro, va a hablar Y Maduro. una postilla. En Venezuela la derecha sale a las calles. Bueno, la Guardia Pero Nacional... no es derecha o izquierda, ¿No? esto es el pueblo No. venezolano. Invítalos a debatir, Mauro. La Guardia Nacional... Invítalos a debatir. La Guardia Nacional Bolivariana... Mauro. La Guardia Nacional Bolivariana es famosa digamos, dentro de lo que es Caracas por la violencia con la que hace sus operativos. Hay que decirlo también. Pero aparte son bastante poco prolijos. Vamos a ver, Nicolás Maduro le habla al pueblo. Está pasando algo en tal lugar. Bien. Hasta ahí no tiene voto, no tiene mayor vocería. Detrás de él femenino, está la fuerza amenazadora del gobierno norteamericano. Y el derecho internacional dice que toda decisión que se adopte por la amenaza, el uso de la fuerza, por el chantaje, de manera coercitiva, no tiene ninguna legalidad. Luego tenemos que decirle al mundo, el mundo lo Mientras habla sabe. esta